Buenas, en esta clase vamos a ver el teatro del siglo XIX y el teatro que comienza el siglo XX. ¿Qué teatro conforma el siglo XIX, mitad del siglo XIX y el siglo XX? Pues el teatro realista naturalista. Aunque tengan varias diferencias que después la veremos, yo pondré una fichita aquí para que la veáis y podéis pausarlo. En general, el teatro realista naturalista lo que hace es intentar romper la estructura que ha creado el romanticismo y crear un personaje completo. Sí es verdad que utilizará muchas cosas del teatro romanticista, porque ya íbamos viendo que el personaje se parecía a las personas reales, pero va a intentar hacer una escena real, una vida real de cada persona. No vamos a meterle solo el sufrimiento del drama, ¿vale? Porque además, ¿qué pasa? Nace la psicología y el nacimiento de la psicología lo que hace es que nuestros personajes sean individuos específicos, no sean un estereotipo, sino ya un individuo. Y con ello nacen todos los movimientos de técnicas psicologistas del teatro que conocemos ahora, como por ejemplo la más importante o la más utilizada a lo largo de los últimos tiempos, que es la técnica Stanislavski, que aunque no sea la única psicologista, es como la precursora en los análisis psicológicos, en el psicoanálisis, para llegar a un personaje. Sí es verdad que después hay muchos métodos que parten de ahí y que probablemente ahora sean más útiles que en esa época, como por ejemplo para mí el método Chekhov o el método Meissner y el método más famoso porque utiliza la escuela más famosa del mundo, que es el Actor Studio, que es el método Lee Strasberg, ¿vale? Que no lo confundamos con el método Stanislavski, porque Stanislavski en realidad no creó su método. Lo que hace Lee Strasberg es recoger estudios que hizo Stanislavski durante una época y hacer su propio método a través de esos estudios. Como os decía, a mitad del siglo XIX nace este movimiento realista naturalista que convive uno con otro y además conviven también con el romanticismo. En el caso de España, conviven totalmente con el romanticismo porque el romanticismo español es tardío. Entonces, ¿qué hace este movimiento? Pues en el caso, por ejemplo, de Henry Ibsen, que es un autor noruego y innova porque es el creador del teatro realista moderno. La obra de Ibsen se ajusta al concepto de la obra bien hecha, aquella que tiene una estructura interna y externa que encaja perfectamente con una gradación ascendente de la tensión dramática y una distribución siempre equilibrada, sobre todo con la fuerza psicológica. ¿Dónde se verá esto? Sobre todo en la obra Casa de Muñecas. Creo que os habré comentado alguna vez lo del portazo de Nora, ¿vale? Hay un alegato claro sobre la liberación de la mujer, que a lo mejor a nosotros en este momento nos resulta algo extravagante si leemos la obra, pero en ese momento lo que hace Nora, que es la protagonista, quizá eh, no estaría bien visto, quizá no estaría bien visto, ¿vale? Pero tenemos que leerlo con el conocimiento de cómo sería en ese momento la sociedad, porque ahora mismo sería algo muy normal lo que hace ella, que no lo voy a contar porque quiero que os la leáis. Eh, sin este desarrollo del teatro de Ibsen, sería muy complicado que el teatro posterior tirara por este tipo de teatro, ¿vale? Por ejemplo, en Rusia el realismo se convirtió en el teatro más psicológico, porque tened en cuenta que allí es eh, Stanislavski y además el Estado pagaba el teatro del arte para que Stanislavski diera sus clases, bueno, hiciera sus estudios sobre la interpretación. Vale, pero hay más gente famosa, por ejemplo, Tolstoy o Gorky, Máximo Gorky o Dachenko, ¿vale? Que también están ligados a este tipo de teatro. Sobre todo, el autor más famoso del teatro realista naturalista,
o que yo considero más famoso, es Anton Chejov. ¿Qué pasa con las obras de Anton Chejov? Que no pasa nada, no hay un conflicto fuerte, como solemos estar acostumbrados, ¿vale? A esa estructura de inicio, nudo, desenlace. ¿Qué pasa? Que exponía la vida, tanto en el Jardín de los Cerezos, como en el tío Vania, como en Tres Hermanas, pasan cosas que pueden pasarnos a todos. La Gaviota, maravillosa obra también. Pasan cosas que nos podrían pasar a todos. ¿Tiene conflictos? Sí, tiene conflictillos como tenemos todos en nuestra vida, pero quizá no es una historia con un conflicto muy grande, ¿vale? En eso se basa el realismo-naturalismo. En Europa, y ya empezando el siglo XX, a finales del siglo XIX, que ya empezará a convivir en algún momento con las vanguardias. De hecho, convivimos ahora mismo con el teatro realista-naturalista, que lo vemos, un teatro natural. De hecho, las series de televisión casi todas son realistas-naturalistas. Y, o sea, que seguimos viendo la vida normal y también estará, tendrá un encontronazo con la vanguardia, ¿vale? No quiere decir que tengan una época cada una, sino que conviven. En Europa, el realismo-naturalismo será un movimiento cultural que pretende acabar con las tendencias implantadas por el romanticismo. Al final, no queremos ese sufrimiento, sino una vida más normal. ¿Vale? Se trataba de una reacción frente al arte por el arte, como una consecuencia del cansancio por toda aquí imaginaria, pintoresca del sufrimiento. Querían observar más de una forma objetiva a la sociedad como seres individuales, como individuos. ¿Vale? Estas influencias hicieron que el teatro español de principios del siglo XX tuvieran un carácter exótico y las aventuras dieron paso a una configuración de obras dramáticas que representaban los valores e inquietudes de una burguesía emergente. ¿Dónde veremos las inquietudes de la burguesía? Pues sobre todo en la obra de August Strindberg, que es sueco, que se llama La señorita Julia, ¿vale? Ahí veremos como la señorita Julia está de una clase social burguesa y Juan es un criado. Entonces veremos esa lucha de clases que es otra obra que si no habéis leído deberíais leeros, pero vamos, se basa un poco en mi lugar es este y no puedo estar en el tuyo, no tengo la libertad como burguesa, Julia, como burguesa, no como hamburguesa, sino como burguesa. No tengo la libertad que tú como criado, como del pueblo llano tienes de hacer un poco lo que te dé la gana. Estoy encorsetada. Y él, desde su rollo de servidumbre, de criado, ve las facilidades que tiene la burguesía. Entonces cada uno quiere estar en el lugar del otro. Y esto crea un conflicto que posteriormente será un conflicto para ella. En principio un conflicto para él, después un conflicto para ella. Lo que os digo, los conflictos no son tremendos, pero sí habrá un pequeño conflicto en ella, un pequeño conflicto, bueno, quizás un conflicto grande, pero leeros ahora y lo veréis. De esa lucha de clases, él, digamos que consigue llegar al nivel de ella y ella llega al nivel de él, pero en la posición de ella hay una cierta deshonra, degradación y, y va a tener problemas con ello. ¿Vale? Es súper interesante la obra, leerosla y después podríamos opinar sobre ella. Las características del teatro de esta época es un contraste de las tradiciones, los campesinos, la gente tradicional, con las cosas modernas y urbanas del éxodo. ¿Vale? Todo el mundo se ha ido a vivir a la ciudad y los dilemas son bastante morales. ¿Vale? Eh, la representación tiene que ser una representación que sea objetiva con la realidad, eh, sobre todo los dramaturgos o los autores
se observarán mucho las costumbres y caracteres psicológicos de la gente, ¿de acuerdo? De la psicología. Temas cercanos al espectador como la defensa de ideales, los conflictos entre clases, los conflictos del matrimonio, ¿vale? De ahí lo de Nora, iba a decir el que hizo Nora, pero no lo voy a decir. Y se emplea un lenguaje coloquial que sitúa a los personajes en su ambiente real, o sea, la gente, los criados hablan un argot un poquito más burdo y la gente burguesa tiene un vocabulario un poquito más alto, pero de forma coloquial. No pasará como pasaba en el Renacimiento, sobre todo el Renacimiento francés, que éramos muchos de palabras, o en el Renacimiento español, sobre todo también, que utilizábamos el verso. No, lo que intenta plasmar es la realidad, ¿vale? Como representantes españoles tendremos a José Echegaray, Benito Pérez Galdós y Jacinto Benavente. Los dos primeros son totalmente de literatura, más de literatura. Y Jacinto Benavente escribió una obra maravillosa, una obra de teatro maravillosa que se llama Los Intereses Creados, que fue en 1907, y que inició lo que se llama el realismo moderno. Después, en Inglaterra, aparecen, ya llegando al siglo XX, los, digamos, autores que eran románticos, como puede ser Oscar Wilde, que tiene obras muy románticas, y ahora empieza a escribir también obras realistas. Ten en cuenta que está viviendo una época en la que hay un tránsito y la sociedad se mueve, entonces tú también te mueves como creador. Y hay una obra maravillosa de Oscar Wilde que se llama La importancia de llamarse Ernesto, que es muy graciosa, que también hace ese juego, una comedia que se ríe un poco de la burguesía. La diferencia entre el teatro naturalista y el realista, básicamente, es que el naturalista hace una representación, una ficción de la realidad. Y el realismo intenta plasmar exactamente la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el teatro naturalista hace la sociedad como parte de la naturaleza. Y el realismo contempla la sociedad con un enfoque histórico. Esto es complejo. Digamos que el teatro naturalista es más teatro y el realismo intenta plasmar una obra de teatro creíble, real. En el realismo las temáticas no podían ser ilusionistas, no podían ser maravillosas, no podían ser fantásticas. Teníamos que ser, tenían que ser parte de la realidad. En el realismo naturalismo se van a marcar los movimientos psicosociales, o sea, el marxismo y el leninismo, toda esa lucha de clases van a estar dentro, ¿vale? Dejamos ahora el avance en el teatro meritorio, aquello de soy árbol 5 y termino siendo protagonista por mi evolución, ¿no? Ahora, como se forman escuelas de teatro, ya, tú puedes empezar una compañía después de haber hecho un casting, ¿vale? Ya, ¿vale? Que la gente se pierda en la visión de la obra y se adentre dentro de la obra. Por ejemplo, el teatro naturalista tiene una característica que es intentar ser discreto. Eh, hace que los personajes sean como son, que mm, sean como son. No se salgan de lo que la sociedad establece como normal. En cambio, en el teatro realista somos indiscretos, nos metemos a mirar dentro de los cuchicheos de cada uno, de sus trapos sucios, ¿vale? Ahora van a hacer, que estamos ya a principios del siglo XX, van a convivir este teatro con las vanguardias. ¿Qué pasa? Que nacerá el señor Bertolt Brecht, que será súper importante para la ruptura con la vanguardia, y también lo que os decía Freud. Freud divide al hombre en tres partes, en el yo, el superyo y el sum. O, lo que es lo mismo, el ego, el superego y el sum. Y tienen las dimensiones del hombre que según él serán el preconsciente, el subconsciente y el inconsciente. ¿Vale?
eh, este señor, Freud, es el que inventa el psicoanálisis, lo que viene a ser que todo tu comportamiento es precedido por lo que te ha pasado anteriormente. De ahí lo de los complejos de Edipo, el complejo de Electra, ¿vale? Se basa en el determinismo de Darwin que precede estos estudios, ¿vale? La selección natural y de las especies, además de la teoría de la evolución. Por eso, Nietzsche dice en este momento, un filósofo que se llama Nietzsche, alemán, dice, Dios ha muerto, ¿vale? Viva el superhombre. Lo dice en su obra ¿Quién engañó a Zaratustra? Creo que es. Sí. Eso es una forma de decir, ha muerto Dios. Ya sabemos por qué el hombre es así. Su cerebro tiene una psicología, tiene un trasfondo. ¿Vale? Y esto influirá muchísimo en los personajes. A partir de ahora los personajes vamos. Y también comienza un teatro reivindicativo. Con Brecht veremos el teatro realista empieza a ser vanguardia. ¿Vale? Ahí está. Comienza la Revolución Rusa y eso también hace que la gente empiece a crear un teatro reivindicativo, que cuente, que tenga un trasfondo. Por ejemplo, lo que hacen ahora en Casa de Muñecas es ese precedente y esa lucha de clases de la señorita Julia va a hacer eh, que el público empiece a pensar sobre lo que pasa en la sociedad. Ya empezamos con el teatro crítico. Y gracias a este teatro crítico, en el mundo del arte, tenemos el teatro antes de Brecht y el teatro después de Brecht. Y a partir de aquí empezará lo que serían las vanguardias históricas. Eso será la próxima clase.